The Wild Project. Para los fans de lo Pronto nos paranormal, vamos. atentos, ¿eh? Están todos apuntando ahí rápidamente. A ver, la historia del Big Show ya es la hostia, pero tú tienes una que has dicho que te cambió un poco el chip y que pasaste de esto no existe a... Hostia, ¿qué pasa aquí? Cuenta esta historia, a ver, ¿qué pasó? Mira, yo siempre fui una persona que no creía en el tema paranormal. Veía las películas y decía, son películas, es parte de vender al público. Pero yo nunca había visto o vivido una situación paranormal. Entonces, por eso no era creyente de este tema. En una ocasión nos mandan a mi pelotón, nos mandan, o más bien a mi sección, porque fuimos toda la sección completa, 3 pelotones, fuimos a dar seguridad a una prisión militar. Fuimos destacamentados por tiempo indefinido, que duramos casi 2 meses, el tiempo indefinido fue 2 meses, hasta que nos relevaron y nos mandaron ya a otro servicio. Porque no nada más el militar anda combatiendo el narcotráfico, sino también cumple con sus servicios internos de cuidar su batallón, cuidar una prisión militar, lo de rol para el militar. Entonces, esta prisión ya tenía muchísimos años, ya era una prisión muy vieja. Se habla que en esta prisión, en un punto muy exacto, torturaban y mataban a militares en los tiempos de la Revolución. O sea que ya esta prisión ya tiene pues, su siglo ahí ya de historia aproximadamente, supuestamente. Pero hay una historia de que en una ocasión en las torres de vigilancia se mandaban anteriormente a dos elementos por torre para estar cuidando cada torre. Y en una ocasión un cabo empezó a burlarse de un soldado y le decía que él andaba con su esposa. Creo que es lo peor que puedes hacer cuando estás armado, estarse burlando de... Pero así es el mexicano, es muy burlesco y de todo, pero a veces no se mide en la burla. Y el soldado no aguantó, cargó su arma y mató al cabo. Entonces, cuando yo llego a esta prisión, pues yo estaba pues bastante recluta. Y ya era una prisión de que yo voy con soldados que ya tienen 3, 4 años de servicio y ya alguna vez les tocó estar en esa prisión y todos decían, en la torre 5 y en la torre 6 asustan. Y en esas torres no hay luz porque son las primeras torres de la prisión. Entonces decían, en la torre 5 y en la 6 asustan. Y nadie quería ir a las torres. Entonces, como yo era el más recluta, pues la típica reclutada, vete tú recluta a la torre 6. Y yo dije, a mí no me importa, no creo en esto. Pero ya en una ocasión, un elemento estaba vigilando la torre y habló por el radio y dijo, mandaron a alguien a la torre porque se escucha que están subiendo o subió la torre. Y fuimos a revisar el perímetro y nada, no había nada. Dije, bueno, pueden ser alucinaciones de este elemento. Cuando me mandan a mí a la torre a cuidarla, efectivamente, Jordi, en las noches, la torre, la entrada era por fuera. Las entradas de la torre 5 y la torre 6 eran por fuera de la prisión. Teníamos que salir y entrar por fuera. Están dentro de un campo militar, o sea que no es muy inseguro que digamos. Están dentro de un campo. Pero no hay luz en las torres. Y en cuanto tú cierras la puerta, pues la escalera es de caracol y casi vas agachado para poder subir. Y en una ocasión estaba pues vigilando la parte interna de la prisión y escuché que alguien estaba subiendo la torre. Se escuchaba porque las escaleras eran metálicas y empezaron a subirla despacio. Pa, pa, pa. Yo dije, cabrón. Y de repente suben corriendo. Agarro mi arma y apunto hacia abajo y no había nada, Jordi. Y dije, el eco. Algo dentro de mí dijo, el eco. Pero el razonamiento también me dijo, a ver, si tú apenas puedes subir, aunque con tu lámpara apenas puedes subir caminando, ¿por qué habría un eco de alguien corriendo? Dije, bueno, el eco. Entonces, siempre que escuchaba ruidos, para mí era el eco, porque no fue una vez ni dos, fueron muchas veces que escuché. Llegó un punto en el que utilizaba audífonos para no escuchar el ruido de las escaleras. Hostia. Me llevaba mi taza de café y mis cigarros y en eso me relajaba. Pero en una ocasión estaba leyendo algunos artículos militares que me quería aprender, porque también estudiamos internamente en las Fuerzas Armadas, y mi compañero de la Torre 5
él siempre se esperaba a que yo llegara por él y nos íbamos juntos, entramos a la prisión y nos metíamos juntos. Y siempre me esperaba en la entrada de su torre. Yo le decía el mono, una forma de burla porque estaba muy alto, por grandote. Entonces, yo iba repasando mi artículo, eran aproximadamente las 12 de la noche, aproximadamente. No, mentira, 9, eran las 3 de la mañana, Ujú. porque el turno que yo desmontábamos a las 3 de la mañana. Y cuando llego a la esquina de la torre, yo veo una persona parada ahí, una silueta negra parada en la esquina de la torre. Pero ingenuamente yo nunca me imaginé algo malo. Yo iba con toda la tranquilidad repasando mi artículo. Cuando volteo de reojo, veo a esa persona y yo le dije, vámonos, mono, lo de todos los días, vámonos, mono. Y cuando digo eso, pasa esa silueta, esa sombra negra, pasa por detrás de mí. Y cuando pasa por detrás de mí, yo siento el escalofrío, pero pasa a una velocidad corriendo y me rodea por detrás y se va hacia adelante de mí. Y yo nada más veo la imagen como de un militar y camino unos 15 metros, 20 metros, y por debajo estaba ese cuarto que te menciono que estaba por debajo o dentro del suelo, de la tierra, y nada más era una puerta ya vieja, que era una celda en aquellos tiempos para soldados, pero ya estaba sin efecto, y se mete ahí. Y me quedé de, "Mm, ¿reviso o no reviso?". Y dije, no, no reviso, mejor me voy, porque no es normal de que, pues yo vi un soldado ahí parado Ajá. y pasa por detrás de mí, se me pone todo el cuerpo helado a las 3 de la mañana y esa sombra se mete justo en el cuarto donde torturaban y mataban soldados. Dije, que te vaya bien, vámonos. Ya de por sí ya había vivido experiencias, te digo, de Ajá. las escaleras y todo, que yo no le encontraba una razón. Y dije, no, ya creo que esto es algo que me está diciendo sí, ahí Wow. existe esto de lo paranormal. Hombre, es heavy, ¿eh? Llego y toco la puerta de la prisión y me abre el guardia, el soldado, y le dije, oye, ¿y el mono? Ah, está en el baño, que ya se hacía del baño porque las torres no tenían baño. Me dice, ¿qué te pasó? Vienes pálido, güey. Y le dije, no, no pasó nada. Y ya cuando entro a los dormitorios, sale mi compañero del sanitario y me dice, ¿qué tienes? Y le conté la historia. Le dije, ¿sabes qué? Me pasó esto. Pero no fue una alucinación, porque de verdad lo viví. Y vi esa persona, esa sombra negra. Ya después me tocó vivir ciertas situaciones, pero ya no se me hacía raro porque ya creía en lo paranormal y decía, "Ah, sí, sí es posible". Pero anteriormente historia que me contaban, historia que decía, Bah. es una alucín de la gente, pero no. A mí en lo personal, quizá tú no creas, no seas creyente, pero a mí me tocó una experiencia que dije, sí es posible esto de lo paranormal. Wow. Ya más adelante, pues me pasaron diferentes. Esta es muy buena, ¿eh? O sea, a ver, yo no acabo de creer, me gusta mucho el tema, pero... Porque nunca he tenido una experiencia como esta. Pero claro, es que esto es una experiencia muy guapa porque no es rápida, o sea que hay una... No es eso que lo ves como por el rabillo del ojo y ya está, no, no. O sea, tú has visto algo muy claro, la historia, todo... No sé, es espectacular, ¿eh?